Las grandes revoluciones fueron producto de ideas que nacieron a la luz de intensos diálogos y terminaron cambiando el mundo. Para afrontar el futuro creamos conversaciones de valor, diálogos creativos que permitan aprovechar el talento de las personas en cada equipo de trabajo. En Business Coaching School diseñamos procesos para aumentar la creatividad y la innovación, despertando el talento individual dentro del marco social de la empresa. Estamos en medio de una revolución. Las organizaciones necesitan nuevas formas de hacer las cosas. Las personas necesitan nuevas competencias para afrontar formas de trabajo nuevas, mientras fortalecen las relaciones personales. En Business Coaching School, acompañamos a las empresas y personas hacia la cuarta revolución industrial. Listo, Berito, buenos días, bienvenidos todos. Iniciamos. Muy buenos días. Buenos días, un gusto enorme poder estar en compañía de cada uno de ustedes. Gracias por el tiempo que dan para invertir en el conocimiento que es muy importante. Bueno, yo en esta mañana les doy la bienvenida a nombre de Business Coaching School. Yo soy Verónica Abad, coach profesional certificado por la BCS. Tengo el honor en esta mañana de poder presentar a José Lara desde México, desde esa tierra linda, México, tierra alegre, quien nos llevará en esta mañana a una comprensión de los fundamentos del coaching ejecutivo y el desarrollo justamente del liderazgo. José es facilitador de BCS, tiene un doctorado en administración de empresas, tiene una larga trayectoria en cargos ejecutivos en empresas como Telmex, como IBM, entre otras importantes. Por eso, con un gran gusto y alegría y honor, te presento y bienvenido, José, en esta mañana y enriquecenos con todo tu background. Muchas gracias, Vero. Muchas gracias a todos quienes amablemente nos acompañan el día de hoy. Agradezco a Business Coaching School la oportunidad de platicar con todos ustedes. Y voy a compartir mi pantalla, si me permiten. Y además de compartirla, voy a ponerle en modo de presentación para que ustedes puedan apreciarlo mejor. Muy bien, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Yo, el día de hoy, quiero llevarlos por un recorrido breve que va a consistir básicamente en platicar sobre las revoluciones industriales. Empezaremos hablando de qué fue lo que disparó la primera revolución industrial y luego haremos un breve recorrido por las revoluciones, ya vamos en la cuarta, para posteriormente hacer un paralelismo entre estas revoluciones industriales y lo que ha venido siendo el liderazgo, cómo también ha ido desarrollándose el liderazgo, para llegar a hablar de lo que es el líder coach y hablar de lo que es el coaching, y hablaremos de lo que no es el coaching también. Entonces, todo esto en el marco precisamente de Business Coaching School, que amablemente es el anfitrión el día de hoy. Les voy a agradecer, le voy a pedir a Vero que, siendo ustedes tan amables de poner todas las preguntas en el chat,
le voy a pedir a Vero que por favor al final nos haga más o menos un resumen de las preguntas, que las vaya agrupando para con mucho gusto dar respuesta al mayor número posible de preguntas. Entonces, les agradeceré, si son tan amables, de guardar todas esas preguntas ahí en el chat para al final que sea Vero quien amablemente nos vaya tomando las más representativas, las que hagan, digamos, mayor cantidad en la agrupación y con mucho gusto intentaremos darles respuesta. Bien, pues vamos a comenzar. Quiero comenzar platicándoles de este libro que tengo aquí, que es el libro de estos autores Brion Hodgson y McAfee, en donde hablan de la era de la segunda máquina. Este libro yo lo entiendo un poco como complemento del libro de Yuval Noah Harari, que seguramente ustedes han leído, el de Sapiens, en donde Yuval Harari empieza haciendo una historia de la humanidad desde Homo sapiens, precisamente, muy interesante. Si no lo han leído, yo les recomiendo mucho esta lectura. Se parece al principio al de este libro que les planteo yo aquí, pero una gráfica muy interesante que a mí me ha llamado mucho la atención en este libro de la era de la segunda máquina es esta, miren, que los autores le atribuyen a una persona de nombre Ian Morris. Fíjense en esta gráfica, en el eje de las X, en el eje de abajo, tenemos la historia desde 8,000 años antes de la era cristiana, 6,000, 4, 2, luego el 0, que es la era cristiana, el principio de la era cristiana, y luego ya nos acercamos hacia la derecha al día de hoy. Entonces, fíjense cómo tenemos dos métricas en esta gráfica. Del lado izquierdo está el índice del desarrollo social de la humanidad y luego del lado derecho está la cantidad de personas en millones. Entonces, si ustedes se fijan, prácticamente en los primeros 10,000 años casi, la humanidad fue muy aburrida, dice este señor Ian Morris, casi no crecía la humanidad, el índice de desarrollo, el índice de mejoría de las personas, pues era muy pequeño, pero llega un momento precisamente en el que hay un disparo, se dispara exponencialmente esas dos curvas, tanto en lo que es el índice de desarrollo de esta humanidad, como en la cantidad de gente que había en el planeta. Entonces, antes de eso, platican estos autores, pues la primera máquina era la primera máquina la que utilizaban los seres humanos, pues era la rueda. Y la segunda máquina, lo que ellos hablan de la era de la segunda máquina, sucede precisamente en este punto en donde el disparo empieza el desarrollo de la humanidad en forma muy, muy marcada, en forma violenta. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, pues lo que sucedió ahí fue precisamente que este señor, James Watt, en el año de 1775, inventa la máquina de vapor. Y eso fue lo que empezó un disparo muy, muy agresivo. Empezó la humanidad a crecer en número de personas, empezó la humanidad a tener una bonanza, el índice de desarrollo de las sociedades empezó a crecer, todo el mundo empezó a mejorar su calidad de vida. En la primera revolución industrial, como vamos a ver en la segunda, ese disparo se continuó, en la tercera y ahora en la cuarta, que ya platicaremos, eso sigue aumentando
dramáticamente, es decir, en ningún momento esta curva se ha vuelto a aplanar, sino que ha seguido aumentando de manera muy marcada, prácticamente en forma exponencial. Y entonces, este señor James Watt, con su máquina de vapor, marca lo que es precisamente la primera revolución industrial, que más o menos se desarrolla entre los años 1775 y 1830. ¿Y qué pasó aquí? Bueno, las sociedades eran agrícolas, eran rurales, andaban, pues, digamos, desperdigadas, repartidas en todo el territorio, y empezaron a reunirse alrededor de estas fuentes de vapor, de estas capacidades nuevas, y empezaron a industrializarse. Estas congregaciones del campo se empezaron a reunir en las ciudades, precisamente para empezar, pues, un poco lo que fue la industria textil. Principalmente se vio muy beneficiada con el invento de la máquina de vapor. Evidentemente empezaron a crecer los ferrocarriles de vapor, los barcos de vapor, empezó a verse beneficiado, pues, todo lo que era el comercio, el turismo, todo lo que era la economía en general. Empezó, como dijimos, con el vapor, ese despunte exponencial del desarrollo de la humanidad y de la cantidad de personas. Una humanidad que se siente en mejores circunstancias, que empieza a tener mejores niveles de vida, pues empieza a reproducirse, ¿no? Y entonces empezamos a crecer los seres humanos. Y eso sigue sucediendo en la segunda revolución industrial, que aquí está marcada aproximadamente entre los años de 1870 y 1914. Y una de las cosas que marcan el cambio, digamos, de revolución industrial es el cambio de energía y también muy probablemente el cambio de las tecnologías. Entonces, aquí se ve, por ejemplo, que el vapor es sustituido por el carbón y el petróleo. El carbón y el petróleo son las energías de la segunda revolución industrial. Se empieza a tener una producción del hierro y del acero a gran escala y se empieza a generalizar el uso de las máquinas en la fabricación. Empieza la producción en serie. Todo lo que es, pues obviamente la industria del automóvil, empieza la aviación, el Ford T, que empezaron a producirse los automóviles en serie. Y repito, esta curva que empezó exponencialmente en la primera revolución industrial, pues en la segunda tomó más fuerza, ¿verdad? Principalmente por el petróleo y el carbón. Ya el vapor ya casi no se usaba, dejó de usarse, y en esa segunda revolución industrial el petróleo y el carbón pues era la energía que se utilizó. Después viene lo que todos nosotros hemos podido experimentar. Todos los que estamos aquí tenemos la edad de haber experimentado lo que es la tercera revolución industrial. Aquí es, pues, la época del internet, la época de los teléfonos celulares, la época de las comunicaciones a nivel mundial. Seguramente todos ustedes andaban por aquí cuando brincamos de siglo, ¿verdad? La famosa etapa del year 2000, Y2K, el año 2000, que nos brincó de siglo. Ahí se estaba sospechando que muchas de las computadoras que en ese momento, 1999, tenían un reloj interno, se sospechaba que se iban a descomponer. ¿Por qué? Porque no iban a saber esos relojes internos qué hacer para pasar del 31/12/1999 al 01 del 01 del 000. No pasó nada, pero eso ocasionó que los dos continentes se comunicaran
muy intensamente a través de cables submarinos, fibra óptica submarina. Y entonces, nosotros hemos estado pues viviendo en esta revolución, tercera revolución industrial. A mí me tocó perforar tarjetas, fíjense en aquellas épocas. Entonces, todo lo que me ha dado la posibilidad, la vida de experimentar y de ver ha sido maravilloso. Es la época, obviamente, pues, de los chips, todo lo que son los microdispositivos, la microminiaturización. Hoy en cualquier reloj de pulso tenemos mucha más capacidad que la que había en las primeras computadoras y ese tipo de cosas. Esto es lo que nosotros hemos estado viviendo. También aquí lo que ha pasado es que ya el petróleo y el carbón se están reemplazando pues por las energías limpias. Todo lo que es la energía eólica, la energía solar, todo lo que es energías limpias, dejando atrás al petróleo y al carbón, que son de la segunda revolución industrial. Seguramente ustedes recordarán. Y hoy estamos ya en lo que es la cuarta revolución industrial. Es lo que nos está tocando vivir el día de hoy. Y esta cuarta revolución industrial es una nueva manera de organizar los medios de producción. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que ya hoy las fábricas ya son autónomas. Yo he tenido la oportunidad de estar en la planta de Nissan en la ciudad de Aguascalientes, aquí en México, y en la planta de BMW, ambas fabricantes de coches, en San Luis Potosí, también México. Las dos plantas son de este tipo de plantas, son plantas totalmente autónomas. Ustedes pueden llegar a ver en una superficie de 1,000, 1,500, 2,000 metros cuadrados, 2 o 3 personas, nada más, vigilando que todos los equipos, todos los robots, todas las máquinas trabajen entre sí de manera autónoma. Eso es lo que hoy estamos visualizando ya. Esta cuarta revolución industrial, que obviamente trae el Internet de las cosas, el Internet de todas las cosas, el Internet of Everything, la inteligencia artificial, ya está integrando lo que se conocen como los sistemas ciberfísico-biológicos. Eso es lo que nos trae ya a nosotros en esta cuarta revolución industrial, esa nueva pendiente exponencial en la curva. Entonces, la primera revolución industrial del vapor empezó el disparo, después la segunda del petróleo y el carbón lo siguió. Viene la tercera revolución industrial con todo lo que hemos nosotros podido experimentar de tecnología, de avances tecnológicos, computadoras, comunicación, celulares, todo esto. Y ahora ya la cuarta revolución industrial es las máquinas trabajarán de forma independiente. Para hacer un breve resumen de esto que hemos platicado, quiero compartirles en 3 minutos un video que habla de todo esto precisamente para de ahí continuar hacia adelante. Vamos a ver. The original Industrial Revolution was driven by the discovery that you could use steam engines to do all kinds of interesting things. That was followed by additional revolutions for electricity and computers and communications technology. We're now in the early stages of the fourth Industrial Revolution, which is bringing together digital, physical, and biological systems. One of the features of this fourth industrial revolution is that it doesn't change what we are doing, but it changes us. We need a different economic model that will allow us to meet the basic needs of every human on the planet, and that will be focused not on growth per se, but on maximizing human well-being. We have energy technologies that can power our civilization, but how do we get it and implement it at the scale we need at a price that people around the world can afford? If we're able to do something to transform cities, to make them more efficient, then the impact can be huge.
We can use asset tracking, we can use IT, we can use 3D printing to decouple growth from the resource constraints we have. The question of adding quality to quantity, it's really about a diverse, safe, healthy, and just world with clean air, clean water, clean energy. Together we are fighting to preserve our fragile climate from irreversible damage and devastation of unthinkable proportions. The prediction of 5 million jobs lost by 2020 to technology is serious, but the main question is, how will we define work? How will we share the wealth? How can you have a doctor that really knows a lot about data? How can you have a biologist that knows about medicine? We have to create a space that enables people to think freely, to think divergent thoughts, to think creative thoughts. We really need new education or new training. We're working with A World in Motion and FIRST Robotics, trying to encourage students from 3rd grade all the way up through the end of high school to pursue science, math, and different technologies. It's this ability of digital technology to change outcomes, to truly empower people that can create a more equitable growth. Fourth Industrial Revolution has the potential to make inequalities visible and to make them less acceptable in the future. I was the first person in the world to be able to voluntarily move my legs while stepping in a robot. The cure will be possible if enough of the right people have the will to make it happen. We're seeing this incredibly exciting convergence of genome editing, DNA sequencing. Governments have a very important role to play in enabling the safe and effective use of technologies. We need to take responsibility at every level of society to adapt to these technological challenges, which are redefining what it means to be completely embedded in this world. Even though we have everyday problems we have to solve, we have to find a way to lay the foundations for the innovations of tomorrow. Bueno, este video fue realizado hace 3 o 4 años. No se preveía en ese momento la pandemia que estamos atravesando y entonces el pronóstico de 5 millones de empleos perdidos para el 2020, donde ya estamos, pues yo creo que ya se quedó evidentemente pequeño. Esto ha sido mucho peor en ese sentido. Pero bueno, entonces hagamos una recapitulación muy breve. Aquí están nuevamente ya resumidas las 4 revoluciones industriales. Recordarán ustedes que en cada una de estas revoluciones industriales, pues hubo algunos puntos específicos de este brinco de la curva. Empezó con la máquina de vapor, que después pasó a la electricidad gracias al petróleo y al carbón. En la tercera revolución industrial, bueno, tenemos el Internet, todo esto de las comunicaciones, las telecomunicaciones, las tecnologías limpias. Y lo que estamos ahora viviendo, ya lo estamos viviendo, ya no es ciencia ficción, es el Internet de las cosas, el Internet de todas las cosas, Internet of Everything, y la inteligencia artificial. Esto, que ha sido un poquito la historia de la humanidad en este contexto de las revoluciones industriales, pues ha venido acompañado, hablando ya un poco más cercanamente de liderazgo, pues por diferentes estilos de liderazgo. Al principio, pues quizá cuando todas estas personas, las costureras de la industria textil, empezaron a reunirse alrededor de los centros que ya estaban con la ayuda del vapor en ciudades, pues eran capataces, ¿no? Había que fijarse en que la gente produjera lo que ahora la nueva tecnología en ese momento del vapor permitía que se produjera. Luego ya vino en la segunda revolución industrial Frederick Taylor con sus tiempos y movimientos. Seguramente ustedes han oído hablar del Taylorismo. Bueno, pues es por este señor, Frederick Taylor. A mí cuando estudié la carrera de ingeniero industrial, ya hace bastante tiempo, nos daban clases de esto, ¿no? De tiempos y movimientos, incluso nos llevaban a las plantas de Ford o de General Motors, un grupo de estudiantes, con nuestros cronómetros
a medirle los tiempos a los operarios, que yo creo que pues ya estaban acostumbrados a esas prácticas estudiantiles, porque ya no le llamaba mucho la atención. Y entonces, bueno, se hacían cálculos de cuánto tiempo le tardaba a una persona mover el brazo, mover el pie, porque pues había mucha injerencia humana. Todavía la hay, pero como vemos ya cada vez va a ser menos. Y fue la época del liderazgo de tiempos y movimientos enfocados a la tarea. O sea, Frederick Taylor, el Taylorismo, es la doctrina en la que no importa tanto la persona como la producción. Pero luego viene ya en la tercera revolución industrial, pues una serie de cambios. La reacción contraria al Taylorismo, principalmente la demostró Elton Mayo, un australiano, que creó la ciencia de la administración humana, le llamó él, como una reacción a la técnica o a la pasión, decía él, a la pasión cosificadora de volver cosa a las personas de Frederick Taylor. Entonces, después de Elton Mayo, en donde se dio un cambio total hacia pues, el ser humano, viene, quizá ustedes recordarán, a Douglas MacGregor con su teoría X y su teoría Y, una pues muy orientada al Taylorismo. El trabajador es flojo, hay que obligarlo a trabajar, en fin. La otra orientada hacia las teorías de Elton Mayo, no. Al trabajador le gusta trabajar, hay que motivarlo, el trabajador tiene valores, teoría X, teoría Y, que después se conjuntaron de alguna manera en la teoría Z, lo que se llegó a llamar la administración japonesa. Y luego, en estas teorías del liderazgo sucede algo muy interesante. Vienen Tannenbaum y Smith, en lo que se empiezan a conocer como las teorías contingentes del liderazgo, que es decir, dependen de no solamente la personalidad o el estilo preferido del líder, sino dependen de otras cosas. Y entonces, estos señores Tannenbaum y Smith hicieron una gráfica, siete tonos de gris, desde el líder que es totalmente taylorista, digamos, directivo, dice lo que hay que hacer y no pregunta opiniones, hasta el líder pues más orientado a las personas, les pide opinión, qué tanto les parece o qué sugerencias tienen. El otro extremo, bueno, entre esos dos extremos hay 7 tonalidades intermedias, que es lo que Tannenbaum y Smith en su momento expusieron como parte de sus teorías de liderazgo. Pero luego vienen, después de Tannenbaum y Smith, vienen Blake y Newton. Recordarán ustedes el grid gerencial, el de los 9x9, un cuadrante de 9 puntos por 9 puntos, en donde en el eje de las X se tenía la tendencia hacia la productividad. Lo más importante es la producción en el eje de las X, y luego en el eje de las Y la tendencia o la orientación a las personas. Bueno, estos 81 puntos, Blake y Newton marcaron 5 que ellos decían que eran los más representativos. Y en eso estaban cuando llegan Paul Hersey y Ken Blanchard con su liderazgo situacional, en donde lo más importante de este liderazgo situacional es que ellos, uniendo todos los conceptos que se venían generando desde Tannenbaum y Smith, Blake y Newton, dicen, el estilo de liderazgo puede ser más o menos efectivo, dependiendo, entre otras cosas, de la preferencia también del líder, de su estilo personal, pero también de la madurez del colaborador o los colaboradores. Madurez entendida como dos variables básicamente, la aptitud con P y la actitud con C. Es decir, la aptitud, la persona, el equipo, sabe hacer las cosas, es apto para hacerlas, y la actitud, la persona o el equipo también
quiere hacer las cosas o no, está motivado o no para hacer las cosas. Bueno, esas dos variables le dan a estos señores Paul Hersey y Ken Blanchard 4 graduaciones de lo que ellos denominan la madurez: M1, M2, M3 y M4. Desde M1, el trabajador está poco apto, acaba de llegar, hay que capacitar. Perdón, hay que capacitarlo, no conoce muy bien la tarea y además quizá está poco motivado porque todavía no se encuentra a gusto con el equipo. M1. Conforme va pasando el tiempo, conoce mejor lo que tiene que hacer y encuentra mayor motivación para hacerlo, bueno, va a M2, a M3, y en M4 es cuando ya la persona se maneja sola, ya sabe lo que tiene que hacer, está muy experimentado y además muy motivado para hacerlo. Bueno, lo que dicen Paul Hersey y Ken Blanchard en su liderazgo situacional es precisamente que, alineado con esta madurez, pueden existir diferentes estilos, el E1, el E2, el E3 y el E4, estilos de liderazgo, que son igualmente efectivos si se manejan en combinación con este estilo de madurez o esta capacidad de tener madurez del colaborador. Entonces, una madurez M1, pues funciona mejor un estilo de liderazgo directivo. Yo le digo lo que tiene que hacer a la persona y estoy vigilándolo cercanamente porque está aprendiendo quizá. Entonces, para ver si está aprendiendo lo suficiente. Y así sucesivamente el estilo E2, E3, E4. El E4 es totalmente delegar porque la persona sabe hacer las cosas. Bueno, eso funcionó muy bien hasta la tercera revolución industrial. Pero ahora ya estamos en la cuarta revolución industrial, donde ahora lo que funciona, y es lo que vamos a empezar a ver a continuación, es el liderazgo empático, también conocido como coaching. Por último, en esta tabla que les he preparado, además de que hemos visto cómo ha cambiado el tiempo, las tecnologías, cómo han cambiado los estilos de liderazgo, la gente también hemos cambiado. Más o menos haciendo un símil con esos años que ven ustedes en lo que abarca cada una de las revoluciones industriales. Antes de la generación silenciosa se le llamó, encontré por ahí, la generación grandiosa, así se le llamó. Es la generación que empezó este disparo del que hemos estado hablando. Luego, la generación silenciosa, bueno, fue la generación que fue a la Segunda Guerra Mundial. Y luego venimos los baby boomers. Yo soy un clásico baby boomer. En este cuadrante también acompañan a los baby boomers los que están en la generación X y Y, los muchachos que hoy tienen pues alrededor de 40 años, 40 y altos. Y luego ya vienen la generación Z, los millennials, que son pues, los muchachos que hoy están abarcando muchas áreas de las empresas y de la sociedad. Bien, pero entonces, ¿recuerdan ustedes esta lámina que ya les mostré cuando les hablaba yo que precisamente fue la máquina de vapor la que empezó este disparo? Quiero hacer énfasis aquí en que ante todo el panorama que muestra esta gráfica, que son 10,000 años de la historia de la humanidad, esto de lo que hemos estado hablando, este disparo, es apenas una porción pequeña. Hace 240, 245 años que esto sucedió. Y ya este autor de la gráfica, que como decía yo, viene en este libro de la era de la segunda máquina, ya el autor de esta gráfica había utilizado este término, que por aquí no nos habíamos detenido, que es el término de VUCA. Estamos en una era o en un mundo VUCA. VUCA por virtual, incierto, complejo y ambiguo. Es un mundo, son las siglas en inglés de estas palabras. Es un mundo en el que, pues, quizá en cualquier momento pueden estar sucediendo cosas como esto que sucedió en el 2001. Estamos
precisamente este tipo de sucesos es lo que marca con mucha claridad el significado de un mundo VUCA. Ahí está. Es volátil, es incierto, complejo, ambiguo, no sabemos qué va a pasar de ninguna manera. Vaya, ¿qué tan VUCA lo quieren ustedes el mundo en el que estamos viviendo, verdad? Con esta pandemia. Nadie se la pudo haber imaginado, simplemente llegó, nos tiene como nos tiene. Bueno, eso es lo que se conoce como un mundo VUCA y eso es lo que nosotros estamos viviendo hoy. Tenemos que buscar líderes que sepan liderar en un mundo VUCA. Para complementar un poquito esta idea del mundo VUCA, déjenme compartirles esta lámina que es del año pasado. Todavía no sale la de este año 2020, porque pues todavía estamos aquí. Seguramente la han visto en otros años. ¿Qué sucede en el mundo del Internet en 60 segundos? Cada minuto. Ahí está lo que sucede cada minuto, lo que sucedió más bien cada minuto del año 2019, el año pasado. Este año seguramente va a ser mucho mayor. No sé si el doble o el triple. ¿Por qué? Pues porque todos hemos estado sentados más tiempo frente al Internet. Entre otras cosas, 188 millones de correos se enviaban en 2019 cada minuto. En todas las 24 horas del día, porque cuando nosotros estamos durmiendo, los chinos están a toda velocidad mandando correos. Al mismo tiempo, se vieron 4.5 millones de videos de YouTube. Al mismo tiempo, se enviaron 41.6 millones de mensajes de WhatsApp y Messenger. Entre otras cosas, 3.8 millones de búsquedas en Google, 1 millón de logins en Facebook, 18.1 millones de mensajes SMS, más todos los que aparecen aquí en el círculo. Insisto, esto sucedió cada minuto del 2019. En unas semanas más seguramente vamos a poder tener esta misma gráfica para ver en el 2020 qué sucedió cada 60 segundos. Este es el mundo en el que estamos viviendo hoy. Les traigo una información adicional que creo que nos va a ayudar también a comprobar qué tan VUCA es el mundo en el que estamos. Mire, en esta lámina en el lado derecho, tenemos el valor de mercado de las 10 compañías de retail más grandes entre los años 2006 y 2016. Hace poquito, 2016, pues hace 4 años. Bueno, aquí está lo que valían las compañías Sears, JCPenney, Nordstrom, Kohl's, Macy's, Best Buy, Target, Walmart y una cosita ahí que se llamaba Amazon en el año 2006. Y si se fijan, en cada una hay un círculo que ejemplifica el tamaño de la compañía. Entre más pequeño es el círculo, menos valor de mercado tenía. Entre más grande es el círculo, valía más. Entonces, por ejemplo, en el 2006, Sears valía 27.8 billones de dólares, JCPenney 18.1 y así sucesivamente. Walmart valía 214 billones de dólares en el 2006 y este ratoncito que se llamaba Amazon 17.5 billones de dólares. ¿Qué pasó 10 años después? Pues aquí lo pueden ustedes ver. Aquí están las tasas en la columna de la extrema derecha, las tasas ponderadas de crecimiento anual, ya sea de crecimiento o decrecimiento. En todos los casos son negativas, menos en el caso de Amazon. La que menos decreció en esos 10 años fue Walmart, que solamente decreció un 1.0% ponderado anual para pasar de 214 billones a 212.4 billones. Pero miren, Amazon pasó de 17.5 a 355.9, 356 billones de dólares a una tasa del 1.934% ponderado anual. Esto
a mí, quizá por mi deformación profesional, le llamo yo de ser ingeniero, a mí me gustan más las gráficas, les entiendo más. Y esto se visualiza de esta otra manera, miren. Aquí están los números, pero podemos ver que al 30 de diciembre del 2016, hace 4 años, Amazon era 20% más grande que la suma de sus competidores. De esto estamos hablando, de este mundo tan cambiante. Y entonces, fíjense, si esto fue hace 4 años, ¿cómo creen que esto ha cambiado en 4 años, ahora en el 2020? Fíjense, 356 billones de dólares valía Amazon hace 4 años. Hoy, Amazon vale 1.4 trillones de dólares al 1 de julio del 2020. Y todos sus competidores juntos, algunos ya no existen, obviamente, ya desaparecieron. Los que quedan, o los que empezaron a surgir, pues suman entre todos 1.07 trillones, o sea, casi 40% más grande Amazon que la suma de todos sus competidores. Esto es un mundo virtual, incierto, complejo y ambiguo. Entonces, ¿qué necesita un líder hacer, tener, para liderar en un mundo como en el que hoy nos encontramos? Pues se necesita un líder que tenga comunicación permanente con sus muchachos. ¿Por qué? Porque esto a cualquiera le espanta, ¿verdad? Esta situación en la que estamos de la pandemia, esta posibilidad permanente de perder el empleo, esta posibilidad permanente de enfermarse, este mundo en el que estamos tan angustioso, tan complejo, tan ambiguo, pues requiere que el líder mantenga una comunicación permanente con su gente, que ejerza lo que se conoce como la escucha activa, que no es dar la impresión de que estoy escuchando, sino es realmente escuchar no solamente con las palabras que está diciendo la otra persona, sino el lenguaje no verbal, escuchar con todo mi cuerpo, con todo mi ser. Obviamente también pues buscar la manera de que el equipo trabaje como tal. Y miren, una cosa muy importante. El otro día tuve la oportunidad de que me entrevistaran precisamente sobre el tema de la empatía, y se puede hablar 1 hora, como hablamos en esa ocasión, pero yo comenzaba diciendo, miren, la empatía, la mayoría de las personas la entendemos o la entienden como ponerse en los zapatos de los demás. Esa no es la empatía. La empatía es mucho más allá. La empatía es ser capaces de entender al otro desde sus círculos de comprensión, como diría Gadamer en sus libros de hermenéutica. Me voy a explicar un poquito mejor. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia realidad. No hay una sola realidad. No hay. Yo tengo la mía, ustedes tienen la suya. Cada quien tiene su realidad. Algunas se acercan un poquito más que otras realidades a lo que es la verdadera realidad, pero nunca vamos a tener la posibilidad de entender la verdadera realidad. ¿Por qué? Porque depende mucho de mis conocimientos, de mis vivencias, de mi experiencia, de mi situación, de mi circunstancia. Esa es mi realidad y yo, en base a esa realidad, entiendo las cosas y las veo de cierta forma. Bueno, la empatía es, y se dice más fácil de lo que es, conste, es esa posibilidad de entender al otro, de ver
a través de los ojos del otro, como él o ella lo están viendo. Para eso se requiere abrir la mente, abrir el corazón y ser capaces de desprendernos momentáneamente, al menos, de lo que nosotros entendemos en ese momento por esa situación, y verla, entenderla y sentirla a través de las experiencias del otro, de esos círculos de comprensión que tiene el otro que está enfrente de nosotros. Eso es algo que el líder de hoy necesita desarrollar. Obviamente ser congruente. Todo el mundo conocemos personas que no son congruentes y se nota, hombre. Tiene que, como dicen los norteamericanos, walk the talk. Por lo menos que haga lo que dice que hace, ¿no? Que genere y ofrezca confianza. Hay que creer en la gente. Esto implica mucho que yo como líder crea en la capacidad de crecimiento de mis muchachos. A mí me gusta mucho, miren, tener una visión compartida, y hablaremos un poquito más en unos minutos de esto. Una visión compartida, hablando de los equipos, es aquella idea que un equipo es capaz de crear y de compartir y de buscarla de manera agresiva, precisamente porque todo el equipo quiere llegar allá. Vamos a ver un momentito cómo la define Peter Senge cuando hablemos de coaching de equipos. Y en resumidas cuentas, lo que se necesita para liderar en un mundo VUCA es lo que se conoce como el liderazgo de servicio, que ahorita vamos a hablar precisamente del último libro de Ken Blanchard, este señor que junto con Paul Hersey creó el liderazgo situacional. Bueno, ya está hablando mucho del nuevo estilo de liderazgo, que es el liderazgo de servicio. Este líder de servicio o líder empático, también se le conoce, pues es las características que tiene que tener es ser claro. Obviamente, pues la empatía, que ya hemos platicado, tiene que ser un líder empático, cálido, tiene que desarrollar lo mejor posible la escucha activa, estar permanentemente concentrado y centrado en la persona que tiene al frente. Tiene que ser humilde, reconocer que no lo sabe todo. Se puede aprender siempre, pero la humildad es muy importante en el líder. Humano, congruente. Y precisamente les decía yo, hablando del liderazgo de servicio, este libro de Ken Blanchard, que es el último libro que ha escrito, todavía sigue escribiendo libros, Ken Blanchard. Paul Hersey ya murió, pero que fue de los coautores del liderazgo situacional. Ahora Ken Blanchard acaba de sacar este libro. Y fíjense qué importante cuando él mismo, sabiendo lo de su liderazgo situacional y cómo es que los estilos de liderazgo van desarrollándose conforme la humanidad va desarrollándose en este mundo VUCA, fíjense lo que dice. En la página 150 precisamente, dice: cuando Jesús envió a sus discípulos a predicar la palabra por primera vez, utilizó un liderazgo directivo, un estilo de liderazgo directivo. Luego cambió su estilo de liderazgo de directivo a coaching. O sea, Ken Blanchard, que es uno de los clásicos del liderazgo, ya en este libro de liderazgo de servicio, ya habla de coaching. Pero entonces ya estamos en el momento de empezar a hablar de coaching, ¿no? Vamos a empezar primeramente a ver, bueno, ¿y qué es eso de coaching? Y hay varias definiciones que yo les quiero mostrar. La de la IAC, que seguramente muchos de ustedes conocen, es esta. Es un proceso de transformación dirigido a la toma de conciencia, el descubrimiento y el crecimiento personal y profesional. ¿Sí? Toma de conciencia, descubrimiento y crecimiento. Muy bien. Otro, la Escuela Europea de Coaching, lo define como el arte de hacer preguntas
para ayudar a otras personas a través del aprendizaje en la exploración y el descubrimiento de nuevas creencias que tienen como resultado el logro de sus objetivos. Una más, la de la ICF, dice: el coaching profesional se fundamenta en una asociación con un cliente a través de un proceso de acompañamiento reflexivo y creativo que inspira a maximizar el potencial personal y profesional. Y la última que les traigo es la nuestra, la que tenemos aquí en Business Coaching School, que para nosotros el coaching ejecutivo es un proceso de acompañamiento no directivo para el desarrollo del potencial de líderes empresariales. Bien, el antecedente más conocido del coaching precisamente pues, es Sócrates, que fue hijo de Fenareta, una partera. Y por eso él decía que había heredado la profesión de su madre, pero él, en vez de ayudar a dar a luz a bebés, ayudaba a dar a luz ideas a través de un método que ustedes seguramente han escuchado, que es la mayéutica. Sócrates repetía con frecuencia esto de: yo no puedo enseñarte nada, solo puedo ayudarte a encontrar el conocimiento dentro de ti mismo, lo cual es mucho mejor que traspasarte mi poca sabiduría. Eso es lo que Sócrates decía. Pero para aclarar un poco más lo que es y lo que no es coaching, voy a compartirles esta matriz que Leonardo Ravier, que ha sido maestro de varios de nosotros, maneja como su matriz de aprendizaje y urgencia. Muchos lo conocemos como el rombo de Ravier. Voy a irlo armando aquí con ustedes, porque él dice que hay cuatro formas básicas de ayudar a alguna otra persona. Y estas 4 formas están conformadas por 2 variables. Una que le llama el tipo de conocimiento, que puede ser tácito o técnico. El conocimiento técnico es aquel que se adquiere aquí, intelectualmente, aquí arriba. Es el conocimiento que yo puedo adquirir leyendo un libro, quizá aprendiendo en YouTube. Hoy todos aprendemos cosas nuevas en YouTube, hay tutoriales en YouTube. Conocimiento técnico, pero el conocimiento tácito es el que se aprende a través de la experiencia. Carl Rogers lo denomina el insight. Bien. Un ejemplo de conocimiento tácito, el clásico ejemplo es pues, andar en bicicleta. Yo puedo leerme 200 libros de cómo andar en bicicleta y no voy a saber andar en bicicleta hasta que me suba a una bicicleta, me caiga las veces que me tenga que caer y entonces voy a ir quizá bajando lo que tenía yo aquí en el intelecto, en el conocimiento técnico, al cuerpo, a la experiencia y voy a saber andar en bicicleta. Nadar es igual, liderar un equipo es igual. Puedo tomar 50 cursos de liderazgo y no voy a saber ser un buen líder hasta que no lo experimente yo. Bueno, es el conocimiento tácito. Entonces, una de las variables en este rombo de Leonardo, el tipo de conocimiento, y el otro decíamos, si hay suficiente tiempo para aprender o no. Y entonces aquí se conforman los cuatro cuadritos. Vamos con el primero. Si yo tengo necesidad de adquirir o de la persona, yo le quiero traspasarle algún conocimiento técnico de estos de los de acá arriba y tengo suficiente tiempo, pues la capacito, le transfiero el conocimiento. Si hablamos también del conocimiento técnico, el que se quiere transferir, pero no tengo tiempo, pues entonces le llamo a un consultor. Oye, a ver, ven a ver qué problema tengo, dime cómo se soluciona, incluso soluciónamelo, ¿verdad? Entonces, no tengo tiempo para capacitarme o para capacitar a mi gente, venga un consultor y que me lo solucione. Conocimiento técnico. Si estamos hablando de conocimiento tácito,
Puede darse el caso en el cuadro, pues como café oscuro que tengo aquí abajo. Pues entonces, si no tengo tiempo, hago mentoring para reducir esa curva de aprendizaje, precisamente, le transfiero mi experiencia. Ya sé que nadie experimenta en cabeza ajena, pero hago mi mejor esfuerzo por enseñarle cómo me le hice, cómo no le hice, qué fue lo que me dio resultado, en fin, mentoring, porque no tengo tiempo para que la persona adquiera el conocimiento por sí mismo. Pero si tengo, ahora sí, el tiempo suficiente para que la persona adquiera ese conocimiento por sí mismo, que le ayude yo a que saque esas experiencias que tiene dentro de sí, a esa ampliación de la conciencia, entonces ya hago coaching. Ahora, el líder coach, para mi gusto, debe ser capaz de hacer la mezcla de las cuatro cosas. Debe ser capaz de ser coach cuando debe ser coach, pero debe ser capaz de ser maestro cuando tiene que enseñarle a las personas algo que quizá no saben, ¿no? O mentor, o incluso consultor, mira, hazle así. Precisamente para entender que un líder de este tipo puede, cambiándose dinámicamente el sombrero, adoptar cualquiera de estas cuatro formas de ayuda. Pero ya acercándonos hacia el final de la conversación del día de hoy, esto que hemos estado hablando de el líder uno a uno, principalmente del líder o del coach ejecutivo, líder coach ejecutivo, también funciona y funciona muy bien con los equipos. Entonces, el coaching de equipos, si el coaching es algo relativamente nuevo, yo tomo a Thomas Leonard como, pues realmente el arranque del coaching de empresa como hoy lo conocemos, el coaching ejecutivo. Thomas Leonard nació en 1955, 2 años después que su servidor, era más joven que yo, y murió muy joven, murió de 48 años. Hoy tendría 65 años de edad. Desde ahí, hace muy poco tiempo, él creó pues, lo que fue en su momento la ICF y luego la IAC, en fin. Entonces, el coaching ejecutivo es algo muy nuevo. Bueno, el coaching de equipos se calcula que lleva 20 años de retraso. El coaching de equipos es algo que se está haciendo, se está procesando apenas. Y yo les traigo 3 definiciones de gente que se está dedicando al coaching de equipos. Peter Hawkins, en su libro, dice que es el proceso para hacer que un equipo rinda más que la suma de sus partes, aclarar su misión y mejorar sus relaciones internas y externas, relaciones del equipo internas y del equipo hacia afuera. Eso dice Peter Hawkins. John Whitmore, que bueno, pues todos, quizá los que nos dedicamos al coaching, hemos leído su libro de Coaching for Performance. Esta es ya la 5ª edición de John Whitmore, que principalmente habla del coaching ejecutivo, pero también habla del coaching de equipos. Dice que un equipo tiene identidad e inteligencia propias. El coaching puede movilizar dicha inteligencia y el potencial del equipo, revelando más que corrigiendo la dinámica del mismo. Y por último, Horacio Cortés, en su manual de coaching de equipos, dice que coaching de equipos es entrar en un equipo que esté funcionando con el propósito de ayudar a los integrantes del mismo a identificar y adoptar las rutinas que favorecen su efectividad y evitar las que la inhiben. Yo, que me he dedicado en los últimos años principalmente al coaching de equipos, yo ya he desarrollado mi propia
definición. Para mí el coaching de equipos es el proceso mediante el cual un equipo identifica y trabaja para alcanzar su visión compartida. Ya habíamos hablado de esta visión compartida. Alcanzar su visión compartida con amor, comunicación, liderazgo y plena confianza mutua. ¿Qué entiendo yo por visión compartida? Tomo la definición que Peter Senge nos da en su libro de la quinta disciplina. Fíjense, Peter Senge dice esto: visión compartida es una fuerza en el corazón de la gente, una fuerza de impresionante poder. Puede estar inspirada por una idea, pero si es tan convincente como para lograr el respaldo de más de una persona, no es una abstracción, es palpable. Pocas fuerzas humanas son tan poderosas como una visión compartida. Y eso es en lo que yo creo. Cuando un equipo identifica esa visión compartida y tenemos forma de acercar a un equipo a esa identificación, cuando un equipo identifica esa visión compartida, créanme, no hay nada que los detenga. No hay nada. Se van ferozmente, digo yo, tras esa visión compartida. Entonces, como hemos visto, la humanidad a partir de la máquina de vapor ha venido avanzando muy drásticamente y se ha metido en un mundo virtual, incierto, complejo y ambiguo cada vez más. Lo que estamos viviendo el día de hoy es una demostración más de lo que esto significa. Ya no funcionan los otros estilos de liderazgo. En esta cuarta revolución industrial, que es en la que nosotros nos encontramos, es el líder empático, con capacidad de escucha activa, cálido, humano, congruente, humilde, un líder coach, el que va a poder ayudar a sus muchachos a salir adelante. Y yo les agradezco mucho que me hayan prestado su atención. Muchas gracias. Bien, Vero, no sé si andes por ahí para que nos digas si hay alguna pregunta. Muy atenta a tu charla espectacular. Te felicito, José, la verdad, muy enriquecedora. Haces realmente un background muy útil entre lo que es tu profesión, lo que es la parte del coaching ejecutivo, que mucha gente nos pregunta siempre, ¿para qué me va a servir el coaching ejecutivo? ¿No? Entonces yo veo que en tu expertise, tanto en tu carrera industrial como lo que has podido tú hacer en tu experiencia, puedes ayudarte como esa herramienta básica comunicacional que es el coaching ejecutivo. Déjame ver en este momento el chat, que vamos a entrar un ratito en YouTube, como lo estamos pasando por ahí, a ver las preguntas que tenemos. Con mucho gusto. Mira, aquí tenemos una pregunta, casi como la que yo más o menos te estaba diciendo. Nos preguntan, el coaching ejecutivo, ¿qué te permitió, José, a ti en tu profesión a desarrollarte? ¿Qué me permitió el coaching desarrollarme? Ah, claro que sí. Pues mira, déjeme poner este antecedente. Yo
antes de dedicarme al coaching, tuve la oportunidad de estudiar lo que es la maestría en desarrollo humano en la Universidad Iberoamericana, aquí en México. Esto fue, fíjense, esto fue entre los años 1980 y 1984. Entonces, sin saber que yo al final de mi vida me iba yo a dedicar a ser coach, esa maestría en donde tuve la oportunidad de aprender, entre otras cosas, el enfoque centrado en la persona de Carl Rogers y lo que es el counseling, eso me permitió a mí, en mi actividad gerencial a lo largo de mi vida profesional, ejercer como líder coach sin saberlo. Yo soy una de las personas que asegura, y luego habrá quien me quiera quemar en leña verde, pero pues ni modo, que si Carl Rogers hubiera nacido 40 años después de lo que nació, a su counseling le hubiera llamado coaching, porque los principios del coaching humanista están tomados de ahí. Todo lo que es la empatía, la aceptación incondicional, la congruencia, que son los principios del enfoque centrado en la persona de Carl Rogers, son los mismos que en Business Coaching School me inculcaron a mí. No sé si respondí, Vero. Sí, por supuesto. Tenemos otra pregunta. Nos dice, tú nos hablabas un poquito acerca del líder coach, la pregunta es acerca de eso. Dice, ¿un líder coach es igual a un coach profesional? ¿Y cuáles serían sus diferencias según tu experiencia? Es una magnífica pregunta. Mira, yo considero que hay lo que yo identifico como el coach externo y el coach interno. El coach externo es como tu servidor, que puede, ejerciendo la profesión de coach, llegar desde afuera a una organización, ya sea para realizar coaching ejecutivo o coaching de equipos, en mi caso. Pero cuando hablo del coach interno, es estas personas en posición de liderazgo que se preparan como coaches. Quizá no vayan a ser coaches externos, coaches que desde el punto de vista de servicios profesionales externos lleguen a una empresa. No, pero son los coaches de sus muchachos, como yo le llamo, de sus equipos de trabajo. Entonces, la verdad es que una educación en coaching puede ejercerse, puede ayudar a ejercer la profesión de coach externo o puede ayudar mucho a ejercer este nuevo estilo de liderazgo que yo sostengo que es el necesario para enfrentar este nuevo mundo VUCA al que nos enfrentamos. Perfecto. Tenemos una pregunta de Elizabeth Sánchez. Ella nos dice, maestro José Lara, impecable su ponencia. Maestro, una consulta. Estoy por liderar un equipo nuevo en una rama un poco diferente de mi profesión. ¿Cuál sería su consejo para el primer día de trabajo? Muchísimas gracias, José. Muy bien. No, gracias Elizabeth por la pregunta. Mira, hay dentro de todos los tópicos que se estudian en esto de liderazgo, coaching de equipos, está lo que se conoce como las etapas de desarrollo de los equipos de Tuckman, que empieza precisamente por la formación del equipo, luego la tormenta se llama, es decir, un equipo de trabajo conforme va formándose, atraviesa por diferentes etapas. La primera es la de formación. Entonces, lo que tú amablemente me describes en la pregunta es que estás por acercarte a un grupo que quizás se está formando por primera vez en esta etapa de formación que menciona Tuckman, con CK se escribe Tuckman. Y lo más recomendable en ese caso es procurar que se conozcan lo más rápidamente posible y lo mejor posible entre ellos, porque de esa manera los primeros minutos de la formación de un equipo
pueden ser minutos muy importantes para el trato que ellos mismos se den, y hacia el líder igual, a lo largo de su vida como equipo. Entonces, los primeros minutos, el primer día es muy importante. Yo lo que haría en tu caso sería, pues, alguna dinámica sencilla de integración. Hay muchas. ¿Para qué? Para que empiecen a tenerse confianza, empiecen a tomarse confianza entre ellos, porque eso es uno de los ingredientes más importantes de un equipo que funciona pues como equipo de alto rendimiento, que es lo que todos quisiéramos, un equipo bien integrado, un equipo en el que sea una delicia ir a trabajar, no un martirio, otra vez tengo que ir con esta bola de personas que no hacen mucho. Una cosa que es muy importante que se genere entre el grupo, entre el equipo, es la confianza. Entonces, el primer día yo te recomendaría, desarróllate una dinámica en donde se genere, busques que generen confianza entre ellos y hacia el líder hacia ellos y viceversa, y entre todo el equipo. Esa sería mi recomendación, Elizabeth. Muchísimas gracias, José. Tenemos también un pequeño saludo para ti de Enrique Rivas. Él dice, José Lara, compartí espacio en Coaching Toolbox con Osvaldo Toscano. Te manda muchísimos saludos. Compartieron maestro el espacio. Osvaldo, por supuesto. Gracias, gusto en saludarte, Enrique, gracias. Claro que sí. Tenemos una pregunta. Me parece que hay algunas más, pero vamos a tomar las más interesantes. Nos preguntan aquí, ¿el coaching de equipos es igual a team building? No, es una magnífica pregunta, la respuesta es no. En pocas palabras diría yo, podría ser una respuesta muy larga, pero no tenemos el tiempo quizá. Team building, vamos a decir que es algo temporal, algo de corto alcance. El coaching de equipos es algo de mayor alcance, algo que se queda, se implanta con más duración en el equipo. Es probable que durante un proceso de coaching de equipos, dependiendo de lo que se quiere buscar, se hagan algunas dinámicas de team building. Sí, pero como parte del herramental que se utiliza en todo el proceso. Perfecto. Muchísimas gracias, José. Otra pregunta de Francisco Aguilar. Dice, gracias por la excelente ponencia, estimado José. ¿Nos puedes, por favor, recomendar alguna edición para conseguir dinámicas de trabajo en equipo? O de pronto, si no te viene ahora a mente, podemos también ponerlo en el chat luego. Gracias por la pregunta, Paco. Qué buena pregunta. Sí, mira, hay un libro que trae 700 dinámicas. No recuerdo ahorita los datos, pero yo, es más, creo que fue mi maestro Osvaldo Toscano quien alguna vez me lo compartió. Yo te ofrezco, Paco, buscarlo. Lo tengo aquí en mi biblioteca digital. Con mucho gusto compartirlo. Si no, también yo se lo mando a Osvaldo para que él nos haga favor de compartirlo a quienes lo deseen. Casi estoy seguro que él fue el que me lo compartió. Sí existe, Paco, sí existe. Trae 700 dinámicas y es muy bueno. Yo lo utilizo mucho precisamente para cuando tengo necesidad de buscar alguna reacción por parte del equipo. Perfecto. Y vamos a ver si cerramos con esta, estimado José. Nos dicen en el chat, ¿cómo convertirse en coach profesional? Pues va a sonar a comercial, pero yo cuando tuve la necesidad de buscar una escuela para estudiar como coach, o sea, yo cuando decidí que ya mi vida profesional en una institución iba a tener que terminar, o quería yo que terminara para dedicarme al coaching, que era lo que yo realmente quería hacer en estos últimos años de mi vida, que pues, todavía me quedan muchos, ¿no? Pero bueno,
todos los que pueda yo ofrecer como servicio a las personas con las que trabajo. Cuando yo hice esa decisión, hice una auscultación muy cuidadosa de varias alternativas. Y me decidí por Business Coaching School, precisamente por gente como Osvaldo Toscano, que es un señorón, mi amigo y mi maestro, y he visto que fue la mejor decisión que pude haber tomado, sin duda alguna. No sé si respondí la pregunta, Vero. Esa era la pregunta, ¿en dónde estudiar? Perfecto, muchísimas gracias, José. Déjame revisar un poquito el chat acá. Creo que no, yo creo que ha sido muy claro en tu ponencia, mi querido José, pues hemos aprendido muchísimo, creo que ha sido una mañana muy productiva. Las personas que nos han acompañado, muchísimas gracias. Bueno, espero unas palabras finales de tu parte que podrías dejarnos a nosotros para nuestro aprendizaje, José, para cerrar este espacio. Cómo no, Vero, muchísimas gracias. Bueno, pues nuevamente agradecerle mucho a Business Coaching School la oportunidad de platicar con ustedes, a Osvaldo, mi amigo, mi maestro, y decirles que estamos en una sociedad dividida. En todos los países estamos experimentando sociedades divididas. Muchos de nuestros países están gobernadas por el populismo, y el populismo, entre otras cosas, lo que hace es precisamente dividir a las sociedades. Y la manera de contrarrestar esa división es a través de lo que Otto Scharmer en su teoría U, que en otra ocasión podemos platicar de esto, es a través del diálogo en vez del debate. El diálogo, que es ese camino de dos vías, es lo que nos permitirá, con amor, con empatía, con entendimiento, precisamente ver aquí arriba y ver aquí adentro el punto de vista del otro, porque hay muchas cosas en las que pueden tener razón. Dejémonos de fanatismos que solamente dividen. Tratemos de, cuando hablemos con alguien que no comulgue con nuestros pensamientos, con nuestras ideas, busquemos ese diálogo, por lo menos de nuestro lado. Si del lado contrario, del lado de enfrente, no hay esa apertura, bueno, pues por lo menos que de este lado sí la exista, para tratar de acercar lo más posible a las sociedades que hoy se encuentran tan divididas. Y no hablo solamente de mi país, sé que este tipo de situaciones existen en muchos otros países hermanos de la gente que hoy amablemente nos escucha. Muchas gracias nuevamente por su atención. Muchísimas gracias, José. Un fuerte saludo desde Ecuador y para todos. Que tengan un excelente día y un fin de semana maravilloso. Gracias. Gracias a todos. Buen fin de semana, felices fiestas, feliz Navidad, feliz Año Nuevo. No me puedo ir sin desearles a todos una feliz Navidad y un feliz Año Nuevo. Todos los grandes cambios en la historia de la humanidad, cada paso que el hombre ha dado, cada proyecto creado, empezó en una conversación. Las grandes revoluciones fueron producto de ideas que nacieron a la luz de intensos diálogos y terminaron cambiando el mundo. Para afrontar el futuro creamos conversaciones de valor, diálogos creativos que permitan aprovechar el talento de las personas en cada equipo de trabajo. En Business Coaching School diseñamos procesos para aumentar la creatividad y la innovación, despertando el talento individual dentro del marco social de la empresa. Estamos en medio de una revolución. Las organizaciones necesitan nuevas formas de hacer las cosas.
Las personas necesitan nuevas competencias para afrontar formas de trabajo nuevas, mientras fortalecen las relaciones personales. En Business Coaching School, acompañamos a las empresas y personas hacia la cuarta revolución industrial.